En videos anteriores trabajamos sobre algunos patrones de cálculo mental muy importantes y la iniciación al proceso de suma, así como la ampliación de su proceso hasta estructuras con números grandes. En esta ocasión vamos a trabajar con la resta. De igual que manera que en la suma, vamos a trabajar esa secuenciación que debería llevarse con los estudiantes y esa combinación que uno podría hacer entre el patrón de cálculo mental y el trabajo con suma. Vamos a iniciar con la combinación de patrones de cálculo mental. En la suma hablamos de algunas sumas hasta 10 y amigos del 10. Para la resta vamos a hablar de los complementos del 10. En este caso tenemos el número 10 y vamos a comenzar a mirar. ¿Cuánto le falta a 7 para llegar a 10? 13. ¿Cuánto le falta a 5 para llegar a 10? 5. ¿Cuánto le falta a 10 para llegar a 10? 0. ¿Cuánto le falta a 1 para llegar a 10? 9. ¿Cuánto le falta a 6 para llegar a 10? 4. ¿Cuánto le falta a 9 para llegar a 10? 1. ¿Cuánto le falta a 2 para llegar a 10? 8. Esta va a ser el primer paso muy importante de tratar con los estudiantes, que ellos puedan reconocer el complemento, como reconocer los amigos del 10. ¿Por medio de qué actividades se pueden hacer? Juegos que ellos deban hacer esos cálculos, como en este caso se dan cuenta, es una actividad propuesta en que están del mismo color aquellos números que forman el número 10, como el 4 y el 6, el 2 y el 8, el 7 y el 3 y el 5 y el 5, y el 1, que sería el que no tiene ese complemento. Y juegos como tableros de juegos, bingos y todo tipo de recurso que el profesor pueda crear para crear esos complementos. Vamos con las sumas inversas. Este es esa parte en la que se puede unir el proceso de la suma con el proceso de la resta. Acá vamos a hacer un pequeño stop mientras observamos el ejemplo que está en la pantalla, y es que es muy aconsejable poder trabajar en algún punto del año escolar donde estemos trabajando este tema, la suma y la resta al tiempo, como en este caso. ¿Cuánto le falta a 13 para llegar a 19? Es decir, 13 más algo que me dé 19, para que el estudiante pueda comprender o podamos orientar nosotros la clase a que eso que ellos están buscando es lo mismo que 19 menos 13. ¿Cuánto le falta 5 para llegar a 16? Es decir, 16 menos 5 es igual a ¿cuánto? Sumas inversas. Decenas completas menos decenas completas. Acá también el proceso es muy similar al que se hacía en la suma, y es comenzar a trabajar con ciertos bloques de números. Entonces vamos a hacer 50 menos 20, 30 menos 10, 70 menos 40, 90 menos 50. Este tipo de ejemplos son los que vamos a trabajar. En uno de los videos anteriores decíamos que era muy importante que los estudiantes aprendieran a hacer conteos de 10 en 10 de manera ascendente y descendente. En este caso, para hacer 50 menos 20, inicialmente le preguntaremos cuánto es 50 menos 10, menos 10. De manera que él entienda que cuando hacemos 2 veces menos 10, nos estamos refiriendo a menos 20. 30 menos 10, ¿cuánto? No, ¿qué pasa si yo retrocedo 10 desde el 30? Con 40, entonces menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, y con 50 menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Con el fin de que inicialmente lo haga en esa manera corta de 10 en 10, pero que progresivamente pueda hacer la cuenta en bloque. Decenas completas menos decenas incompletas, 78 menos 50. Entonces, lo mismo. ¿Qué pasa si yo comienzo a retroceder en la cuenta contando de 10 en 10? Inicialmente contando de 10 en 10 y orientándolo a que haga el trabajo en bloque. 23 menos 10, 98 menos 20, 85 menos 30. Es muy importante que, como estos son trabajos de cálculo mental, se puedan trabajar diferentes tipos de juegos, actividades y contextos que lo obliguen a hacer esa cuenta, y, como ya hemos dicho, lo obligue a hacer la cuenta en conjunto y no de 10 en 10. Ahora vamos con decenas completas menos unidades: 20 menos 5, 40 menos 3, 70 menos 4, 80 menos 7. Acá termina siendo también muy importante poderlo ligar un poco con esto, los complementos del 10. De alguna manera va a servir. Por ejemplo, va acá a mostrarles exactamente qué sucede. Si yo le digo, por ejemplo, en 70 menos 4,
Si yo pensara en el 10 y yo le dijera al estudiante, ¿cuánto le falta al 4 para llegar a 10? Yo esperaría que él me dijera 6 y que con ese resultado él pudiera de alguna manera trabajar, predecir, intuir la palabra que encuentren más coherente para decir cuánto le falta a 4 para llegar a 70. Ir comenzando a hacer esos trabajos. ¿Cuánto le falta a 4 para llegar a 20? ¿Cuánto le falta a 4 para llegar a 30? ¿Cuánto le falta a 4 para llegar a 40? Y que vayan creando un patrón que les permita decir cuánto le falta a 4 para llegar a 70. Y así con los ejemplos que le propongamos. Decenas incompletas menos decenas incompletas. Por ejemplo, 33 menos 12, aunque acá no vamos a mostrar como tal un cuadro muy similar al que vemos en la suma, sí vamos a comenzar a dar dos claves muy importantes que nos permiten comprender esto. Entonces tenemos el tipo de ejemplo serían 33 menos 12, 45 menos 28, 78 menos 53, 93 menos 27. ¿Cuáles son esas claves importantes? ¿Cuál es la distancia a las decenas y cuál es la distancia de las decenas y las unidades? Es decir, ¿cuánto hay de 10 a 30 y cuánto hay de 2 a 3? Teniendo en cuenta que hay algunas variaciones que hay que tener en cuenta ahí, que de manera tradicional se llama eso que lleva, eso que uno debe pedir prestado al vecino en la manera tradicional. Pero acá estamos tratando de demostrar un camino que esté un poco más allá de lo tradicional.